La pantalla de mi teléfono se iluminó con un mensaje que cambiaría mi vida para siempre. Estás fuera de esta casa. Considera esto un regalo mío para ti. Las palabras de mi hijo Mateo me golpearon como una bofetada en pleno rostro, justo cuando soplaba las 70 velas de mi pastel de cumpleaños. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer el teléfono sobre la mesa donde había preparado la cena más especial de mi vida. César, mi nuevo esposo, se acercó por detrás y leyó el mensaje por encima de mi hombro. En lugar de la indignación que esperaba ver en su rostro, apareció una sonrisa extraña, casi satisfecha, que no pude entender en ese momento. Hilda, mi amor, esto acaba de comenzar, me susurró al oído mientras yo seguía paralizada, incapaz de procesar que mi propio hijo me estuviera echando de la casa que había sido mi hogar por más de 30 años. Pero para entender cómo llegué a este momento devastador, debo contarte lo que había pasado apenas 3 horas antes, cuando aún creía ingenuamente que este sería el cumpleaños más feliz de mi vida, cuando todavía tenía esperanza de que mi familia me aceptaría tal como era. El aroma del pollo asado llenaba cada rincón de mi cocina mientras ajustaba por 5ª vez el mantel de encaje que había heredado de mi madre. Cada pliegue tenía que estar perfecto, cada cubierto en su lugar exacto. Esta no era una cena cualquiera. Era mi declaración de guerra silenciosa contra todos los que habían dudado de mi capacidad para rehacer mi vida a los 70 años, contra todos los que susurraban a mis espaldas que era una vieja loca por haberme casado otra vez. Había pasado toda la mañana cocinando como una mujer poseída. El pollo dorado que tanto le gustaba a Mateo desde niño, las papas cortadas exactamente como a él le gustaban, el pastel de chocolate con esa receta secreta que había perfeccionado durante décadas. Mis piernas me dolían por estar de pie tantas horas, pero cada minuto de esfuerzo valía la pena si lograba ver una sonrisa genuina en el rostro de mi hijo. 6 meses atrás, cuando anuncié que me casaría con César, Mateo había explotado de una manera que jamás olvidaré. Sus gritos aún resonaban en mi cabeza como ecos dolorosos. ¿Estás loca, mamá? ¿A tu edad? Ese hombre solo quiere tu dinero, tu casa, tu herencia. ¿No ves que te está usando como a una vieja desesperada? Sus palabras me habían dolido más que cualquier golpe físico, más que la muerte de su padre, más que todos los años de soledad que había soportado en silencio. Pero también habían despertado algo en mí que había estado dormido durante años. La determinación férrea de demostrar que aún tenía derecho a ser feliz, que mi vida no había terminado cuando enviudé, que todavía quedaba amor en este corazón gastado por tantas decepciones. César había llegado a mi vida como un rayo de sol después de años de soledad que me estaban matando lentamente. Lo conocí en el mercado, de la manera más simple y hermosa posible. Él elegía tomates con el mismo cuidado obsesivo que yo, y cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí algo que creía perdido para siempre, la sensación de ser vista, realmente vista, por alguien. Viudo como yo, con una elegancia natural que me hacía sentir joven otra vez, había conquistado mi corazón con su paciencia infinita, su humor inteligente y sobre todo, con la manera en que me miraba como si fuera la mujer más valiosa del mundo. Cuando me tomaba de la mano, no veía las arrugas ni las manchas de la edad. Veía a Hilda, la mujer que había sacrificado toda su juventud cuidando a otros y que finalmente merecía ser cuidada. ¿Crees que vendrá realmente?, le pregunté mientras verificaba por 10ª vez la cocción de las papas doradas. Mi voz temblaba ligeramente, traicionando la ansiedad que había estado carcomiendo mi estómago durante semanas. Durante meses había estado enviándole mensajes a Mateo, llamándolo, rogándole que me diera una oportunidad de demostrarle que César era un buen hombre, que mi decisión había sido correcta. Claro que vendrá, me respondió César con esa seguridad que tanto me tranquilizaba, abrazándome por la cintura mientras yo revolvía la salsa que había tardado horas en perfeccionar. Es tu cumpleaños número 70. Ningún hijo se perdería eso. Y si no viene, será su pérdida, no la nuestra. Pero yo conocía a mi hijo mejor que nadie en este mundo. Había criado a ese niño sola durante gran parte de su infancia mientras su padre trabajaba día y noche. Había sido yo quien había estado despierta con él durante las fiebres, quien había ido a todas las reuniones escolares, quien había celebrado cada uno de sus logros como si fueran míos propios. Desde la muerte de su padre 5 años atrás, Mateo había cambiado de una manera que me partía el alma. Se había vuelto controlador, posesivo, como si fuera él quien debía decidir cómo vivir cada minuto de mi vida restante. Cada vez que intentaba tomar una decisión, por pequeña que fuera, él aparecía con sus consejos no solicitados, con su desaprobación constante, con esa manera condescendiente de hacerme sentir como una niña incapaz de valerse por sí misma.
Mamá, no deberías manejar de noche. Mamá, esa ropa te hace ver mayor. Mamá, no necesitas salir tanto, ya no tienes edad para esas cosas. Cada comentario era una pequeña muerte, una confirmación de que para él yo ya no era una mujer con deseos y sueños, sino simplemente una responsabilidad molesta que había que soportar hasta el final. El matrimonio con César había sido la gota que derramó el vaso completamente. No había venido a la boda íntima que organizamos, no había llamado para felicitarme, no había respondido a ninguno de mis intentos desesperados de acercamiento. El silencio de mi propio hijo durante los meses más felices de mi nueva vida había sido más doloroso que cualquier insulto directo. Por eso esta cena era tan importante para mí, más importante que mi propia vida. Era mi última oportunidad de demostrarle que había tomado la decisión correcta, que César me hacía genuinamente feliz, que merecía su respeto y su bendición como la mujer que lo había parido y criado con amor incondicional. Me puse el vestido rosado que había comprado especialmente para esta ocasión, gastando dinero que no tenía porque quería verme perfecta para mi hijo. Me peiné con el mismo cuidado obsesivo que solía hacerlo cuando Mateo era pequeño y yo quería verme impecable para las reuniones de la escuela. Cada mechón tenía que estar en su lugar, cada detalle de mi apariencia tenía que gritar que su madre no era la mujer derrotada que él creía ver. Quería que se sintiera orgulloso de mí, que viera que el amor no tiene edad, que la felicidad puede llegar en cualquier momento de la vida si uno tiene el valor de tomarla entre sus manos. Me maquillé con el cuidado de una novia, aplicando el lápiz labial color coral que César me había regalado diciéndome que hacía brillar mis ojos como cuando era joven. El timbre sonó exactamente a las 7, como habíamos acordado. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que se me saldría del pecho y rodaría por el suelo como una pelota vieja. Corrí hacia la puerta con la ilusión de un adolescente esperando a su primer amor, con la esperanza tonta de que todo saldría bien, de que mi hijo había venido a darme la bendición que tanto necesitaba. Pero cuando abrí la puerta, la realidad me golpeó con la fuerza de un huracán devastador. Mateo estaba parado allí, pero no era el hijo que recordaba. Sus ojos, antes llenos del amor filial que había sido mi refugio durante tantos años, ahora me miraban con una frialdad que me atravesó el alma como una espada helada. No traía flores, no traía regalo, no traía siquiera una sonrisa fingida para complacer a su madre en su cumpleaños. «Hola, mamá», me dijo con una voz tan distante que parecía venir de otro planeta. Detrás de él estaban su esposa Mónica y mis 2 nietos, pero ninguno parecía contento de estar allí. Los niños miraban sus teléfonos como si estuvieran en una sala de espera médica, Mónica evitaba mi mirada como si fuera contagiosa, y Mateo me observaba como si fuera una extraña molesta que se había interpuesto en sus planes. «Hijo mío, qué alegría inmensa verte», exclamé tratando de ocultar la decepción que ya comenzaba a formarse en mi estómago como una piedra pesada. «Pasen, pasen por favor, la cena está lista. He preparado absolutamente todo lo que te gusta desde que eras pequeño». Entraron a mi casa como visitantes obligados, como si estuvieran cumpliendo una condena social en lugar de celebrar el cumpleaños de la mujer que los había amado incondicionalmente. Mateo apenas saludó a César con un movimiento seco de cabeza, como si mi esposo fuera un mueble más del que había que tomar nota por cortesía. La tensión en el ambiente era tan densa que podía cortarse con cuchillo. Cada paso que daban sobre mi alfombra sonaba como un reproche, cada mirada esquiva era una puñalada silenciosa en mi corazón de madre. «Huele delicioso, Hilda», comentó Mónica con una sonrisa tan forzada que parecía que le dolían los músculos de la cara. «¿Necesitas ayuda con algo en la cocina?» «No, querida, por favor. Todo está perfectamente listo. Solo quiero que se sientan cómodos y disfrutemos de esta noche tan especial para mí», respondí dirigiéndome rápidamente a la cocina para traer las bandejas que había preparado con tanto amor durante horas interminables. Mientras servía la cena con manos temblorosas, tratando de que cada plato se viera perfecto, noté cómo Mateo revisaba constantemente su teléfono. Sus ojos ni siquiera se posaban en la comida que había preparado especialmente para él, como si todo mi esfuerzo fuera invisible, como si yo fuera invisible. Sus respuestas a mis preguntas desesperadas eran monosílabos cortantes que me cortaban como cristales rotos. Sus gestos eran distantes, casi hostiles. Cada intento mío de iniciar una conversación genuina se estrellaba contra su indiferencia como olas contra un acantilado inmovible. Los nietos comían en silencio sepulcral, como si estuvieran en un funeral en lugar de una celebración. Mónica hacía comentarios superficiales sobre el clima y las noticias, pero incluso sus palabras sonaban huecas,
como si estuviera recitando un guión mal ensayado. ¿Recuerdan cuando Mateo era pequeño y siempre me pedía que le preparara exactamente este pollo para su cumpleaños? Dije con desesperación, tratando de evocar recuerdos felices que nos conectaran como familia. Decía que era el mejor del mundo entero, que ni en los restaurantes más caros había probado algo igual. Mateo levantó la mirada del teléfono por primera vez en toda la noche, pero sus ojos no mostraron nostalgia ni cariño. Solo fastidio puro. Mamá, eso fue hace muchísimo tiempo. Las cosas cambian, las personas cambian, y los gustos también cambian. Ya no soy un niño, me respondió con una crueldad calculada que me perforó el corazón como una bala. Su respuesta me dolió más de lo que había imaginado posible. ¿Cuándo exactamente mi hijo se había vuelto tan amargo? ¿Cuándo había dejado de ser la madre que él necesitaba para convertirme en alguien de quien parecía avergonzarse profundamente? César notó mi incomodidad creciente y trató de aliviar la tensión preguntando por el trabajo de Mateo, por los proyectos que tenía en desarrollo, pero incluso sus esfuerzos genuinos se encontraron con respuestas cortantes y un desinterés evidente que rayaba en la grosería. «Todo bien», respondía Mateo sin levantar la vista de su plato, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. Yo seguía sirviendo, preguntando si querían más de esto o aquello, tratando desesperadamente de crear un ambiente familiar que se desmoronaba minuto a minuto ante mis ojos. Mi sonrisa se volvía más forzada con cada intento fallido de conexión. «¿Y cómo van los niños en la escuela?», pregunté dirigiéndome a mis nietos, esperando al menos despertar alguna chispa de vida en esa mesa mortuoria. «Bien, abuela», respondieron al unísono sin levantar la vista de sus teléfonos, como robots programados para dar respuestas mínimas. La conversación se arrastraba como un animal herido. Cada silencio se volvía más incómodo, cada intento mío de animar el ambiente se estrellaba contra la muralla de frialdad que mi propia familia había levantado en mi contra. Mónica miraba constantemente el reloj de la pared, como si estuviera contando los minutos para escapar de allí. Mateo suspiraba de vez en cuando, como si estar en la casa de su madre fuera una tortura insoportable que tenía que soportar por pura obligación social. «¿Saben qué?», dije finalmente, con la voz quebrada por la emoción que ya no podía contener. «Hace exactamente 70 años nací en esta misma casa. Mi madre me dio a luz en la habitación de arriba, y desde entonces, cada cumpleaños ha sido especial para mí. Pensé que después de tanto tiempo, podríamos celebrarlo juntos como la familia que somos». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Mateo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Fue entonces cuando sonó el mensaje que cambiaría todo para siempre. El sonido del mensaje entrando a mi teléfono cortó el silencio como un cuchillo. Era un sonido que conocía perfectamente, el mismo tono que había escuchado miles de veces cuando Mateo me escribía desde que era adolescente. Por un momento idiota, pensé que tal vez me estaba enviando felicitaciones de cumpleaños, una disculpa por su comportamiento frío, algo que salvara esta noche desastrosa. Tomé el teléfono con manos temblorosas, esperando ver palabras de amor, de reconocimiento, de arrepentimiento. Pero lo que leí me paralizó completamente. «Estás fuera de esta casa. Considera esto un regalo mío para ti». Las letras parecían bailar frente a mis ojos, mientras mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba leyendo. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran mágicamente, que fuera una broma cruel, que fuera un error de envío. Pero cada vez que leía, las palabras seguían siendo las mismas, frías y devastadoras como una sentencia de muerte. «¿Qué dice, mi amor?», preguntó César suavemente, notando cómo mi rostro había perdido todo el color. No pude responder. Simplemente le extendí el teléfono con la mano, temblando como una hoja en el viento. César leyó el mensaje y, para mi absoluta confusión, en lugar de mostrar la indignación que yo esperaba, apareció en su rostro esa sonrisa extraña, casi satisfecha, que no pude entender en ese momento de shock total. «Hilda, mi amor, esto acaba de comenzar», me susurró al oído con una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta que se desataba en mi interior. Miré hacia la mesa donde mi hijo seguía comiendo tranquilamente, como si no hubiera acabado de destruir a su propia madre con un mensaje de texto. No había rastro de remordimiento en su rostro, no había culpa, no había nada que indicara que acababa de cometer el acto más cruel de su vida. «Mateo», logré articular con una voz que no reconocí como mía. «Acabas de enviarme esto». Levantó la vista del plato por primera vez desde que había llegado, y sus ojos mostraron una frialdad que jamás había visto en mi propio hijo.
Era como si estuviera viendo a un extraño que había tomado posesión del cuerpo del niño que había criado con tanto amor. Sí, mamá. Ya era hora de que supieras la verdad, respondió con una naturalidad escalofriante, como si estuviera comentando el clima. Esta casa siempre ha sido mía por derecho. Papá me la iba a dejar a mí, y tú lo sabes perfectamente bien. Sus palabras me golpearon como martillazos en el pecho. ¿Cómo puedes decir eso? Esta es mi casa, Mateo. Aquí te crié, aquí vivimos como familia durante más de 30 años. Era tu casa cuando estabas con papá, continuó con esa crueldad calculada que parecía haber perfeccionado especialmente para esta ocasión. Pero ahora que decidiste traer a este extraño a vivir aquí, las cosas cambian. No voy a permitir que un cazafortunas se quede con lo que por derecho me pertenece. Mónica permanecía callada, pero pude ver en sus ojos que esta conversación no la sorprendía en absoluto. Había sido planeada, ensayada, tal vez discutida entre ellos durante semanas. Los nietos seguían mirando sus teléfonos como si esta destrucción familiar fuera el entretenimiento de la noche. Mateo, por favor, estás lastimando muchísimo a tu madre, intervino César con una voz tranquila pero firme. Hoy es su cumpleaños. ¿No crees que esto puede esperar? No, no puede esperar, replicó Mateo con una agresividad que me hizo retroceder físicamente. Y usted no tiene absolutamente nada que decir en los asuntos de mi familia. Usted es el problema aquí. Me puse de pie tan bruscamente que la silla se tambaleó detrás de mí. El dolor en mi pecho era tan intenso que pensé que estaba teniendo un infarto. 70 años de vida, más de 40 años siendo madre, y jamás había experimentado una traición tan brutal, tan calculada, tan despiadada. ¿Cómo te atreves?, le grité con una voz que salió de lo más profundo de mis entrañas. ¿Cómo te atreves a tratarme así en mi propia casa, en mi cumpleaños, después de todo lo que he hecho por ti? Por favor, no seas tan dramática, mamá, me espetó con el mismo tono condescendiente que usaba cuando era adolescente y yo lo regañaba. Siempre ha sido igual, exagerando todo, haciendo melodramas de cualquier cosa. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso de mi paciencia, de mi amor incondicional, de mi capacidad de soportar humillaciones. Todo el dolor acumulado durante meses de silencio, de rechazo, de desprecio, explotó dentro de mí como una bomba nuclear. Dramática, repetí con una risa histérica que no pude controlar. Claro que soy dramática. Acabo de pasar toda la mañana cocinando para un hijo que me está echando de mi propia casa por mensaje de texto. Tomé el plato de pollo asado que había preparado con tanto amor y lo estrellé contra el suelo con toda la fuerza que me quedaba en el cuerpo. El sonido de la porcelana rompiéndose resonó por toda la casa como un grito de guerra, como una declaración de que ya no iba a permitir que me pisotearan. «Hilda», exclamó Mónica fingiendo estar escandalizada, como si ella no hubiera sido cómplice silenciosa de esta emboscada. «No me hables», le grité señalándola con el dedo tembloroso. «Tú sabías perfectamente lo que iba a pasar aquí. Todos lo sabían menos yo, la idiota que creyó que todavía tenía una familia». Los nietos finalmente levantaron la vista de sus teléfonos, pero no por preocupación o amor hacia su abuela, sino por el espectáculo que se estaba desarrollando frente a sus ojos. Para ellos, yo era la loca de la familia, la vieja histérica que no sabía comportarse. «Mamá, mira cómo te pones», dijo Mateo con esa voz condescendiente que usaban los doctores para hablar con pacientes mentales. «Esto es exactamente lo que papá temía que pasara si te quedabas sola. Por eso quería que yo me hiciera cargo de todo». «Tu padre jamás dijo eso», le grité con lágrimas de rabia corriendo por mis mejillas. «Tu padre me amaba, me respetaba, jamás habría permitido que me trataras de esta manera». «Papá está muerto, mamá», me dijo con una crueldad que me atravesó el alma. «Y los muertos no pueden protegerte de las malas decisiones que tomas». Esa frase fue el golpe final. Sentí como si algo se quebrara definitivamente dentro de mí, como si el último hilo que me conectaba con la mujer sumisa y complaciente que había sido durante toda mi vida se cortara de una vez por todas. «Fuera», susurré primero, y luego grité con toda la fuerza de mis pulmones. «Fuera de mi casa todos». «Técnicamente, ya no es tu casa», replicó Mateo con una sonrisa cruel que jamás olvidaré. «Pero no te preocupes, mamá. Como soy generoso, te doy hasta mañana para empacar tus cosas». Y dicho esto, se levantó de la mesa como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destruir a la mujer que le había dado la vida.
Vámonos, le dijo Mateo a su familia con la misma naturalidad con la que se ordena la cena en un restaurante. Ya cumplimos con venir a su cumpleaños. El resto es problema suyo. Mónica se levantó inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa señal durante toda la noche. Los nietos guardaron sus teléfonos con la eficiencia de soldados, obedeciendo órdenes. Ninguno me miró a los ojos mientras se dirigían hacia la puerta, como si yo fuera un espectáculo bochornoso del que había que escapar rápidamente. Mateo, por favor, logré articular entre sollozos que no podía controlar. Soy tu madre. No puedes hacerme esto. Se detuvo en el umbral de la puerta y se volteó hacia mí con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era desprecio puro, sin rastro del niño que había sido, sin memoria del amor que habíamos compartido durante tantos años. Mamá, tuviste tu oportunidad de vivir dignamente. Podías haberte quedado viuda y respetable, cuidando a tus nietos, siendo la abuela que deberías ser a tu edad. Pero elegiste hacer el ridículo casándote con este cazafortunas, dijo señalando a César con desdén. Ahora enfrenta las consecuencias de tus decisiones. Mónica se acercó a él y le susurró algo al oído. Mateo asintió y me miró una vez más. Ah, y mamá, no intentes ningún drama legal. Ya hablé con mi abogado. Técnicamente, papá me dejó derechos sobre esta propiedad que tú nunca quisiste entender. Te sugiero que no hagas esto más difícil de lo que ya es. Dicho esto, salieron de mi casa como si fuera lo más normal del mundo. Escuché el motor de su auto alejándose por la calle donde había vivido toda mi vida, donde había creído que moriría rodeada del amor de mi familia. Me quedé parada en medio de mi sala, con los restos del plato roto a mis pies, con el olor del pollo asado impregnando un ambiente que ahora se sentía hostil y frío. César se acercó a mí y me abrazó mientras yo lloraba como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Hilda, mi amor, mírame, me dijo tomando mi rostro entre sus manos. ¿Confías en mí? Asentí sin entender realmente qué me estaba preguntando. En ese momento, César era lo único real y sólido que me quedaba en el mundo. Entonces necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Ve a empacar una maleta con lo más importante que tengas. Solo lo esencial. Nos vamos de aquí esta misma noche. ¿Pero a dónde vamos a ir?, pregunté con la voz quebrada. No tengo a dónde ir, César. Esta era mi casa, mi vida entera está aquí. Ya verás, me dijo con esa sonrisa misteriosa que había aparecido al leer el mensaje de Mateo. Hay cosas que no te he contado todavía, cosas que necesitaba guardar para el momento correcto. Y ese momento acaba de llegar. Subí a mi habitación como un autómata, metiendo ropa en una maleta sin saber realmente lo que estaba haciendo. Cada objeto que tocaba me recordaba algún momento de mi vida en esa casa. El camisón que usé durante el nacimiento de Mateo, las fotografías familiares donde todos sonreíamos como si fuéramos felices para siempre, las joyas que mi difunto esposo me había regalado en nuestros aniversarios. Todo parecía perteneciente a otra vida, a otra mujer que había sido ingenua y confiada, que había creído que el amor familiar era inquebrantable, que había pensado que ser buena madre era suficiente para garantizar el amor de los hijos. Mientras empacaba, escuchaba a César hablando por teléfono en la planta baja. Su voz sonaba seria, profesional, como si estuviera manejando asuntos importantes. De vez en cuando captaba palabras sueltas. Sí, exactamente como lo planeamos, mañana temprano, que todo esté listo. ¿Planeamos? ¿De qué estaba hablando? Mi cerebro, nublado por el shock y el dolor, no podía procesar información adicional. Solo podía concentrarme en meter ropa en la maleta y tratar de no derrumbarme completamente. Bajé las escaleras arrastrando la maleta, sintiéndome como una refugiada en mi propia casa. César había terminado su llamada y me esperaba junto a la puerta con una expresión que mezclaba determinación y algo que no pude identificar en ese momento. ¿Estás lista, mi amor?, me preguntó tomando mi maleta. No, respondí honestamente. No sé si alguna vez estaré lista para esto. No entiendo qué está pasando, César. ¿Cómo es posible que mi propio hijo me haga esto? ¿Cómo es posible que tenga derechos legales sobre mi casa? César me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. Hilda, hay algo que necesitas saber sobre la escritura de esta casa. Algo que tu difunto esposo nunca te explicó completamente. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Cuando tu esposo compró esta casa, la puso a nombre de ambos.
pero con una cláusula especial. En caso de que él muriera, tú tendrías derecho a vivir aquí mientras fueras viuda. Pero si te volvieras a casar, la propiedad pasaría automáticamente a Mateo. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Eso no puede ser cierto. Nadie me dijo nada de eso. Tu esposo probablemente pensó que nunca te volverías a casar. Era una cláusula de protección para Mateo, pero también una trampa para ti, explicó César con una tristeza genuina en la voz. Mateo lo sabía desde hace años. Por eso reaccionó tan violentamente cuando anunciaste nuestro matrimonio. Todo empezó a tener sentido de la manera más dolorosa posible. La hostilidad de Mateo, su insistencia en que no me casara, sus comentarios sobre que César solo quería mi dinero. No era preocupación filial, era avaricia pura. Entonces realmente perdí mi casa, susurré sintiendo como mi mundo se desmoronaba completamente. Legalmente, sí, admitió César. Pero Hilda, mi amor, hay algo más que necesitas saber. Algo que va a cambiar todo. Me guió hacia su auto, que estaba estacionado frente a la casa donde había vivido durante 30 años y de la cual ahora era oficialmente una extraña. Mientras subía al asiento del pasajero, miré por última vez las ventanas iluminadas de lo que había sido mi hogar. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras César encendía el motor. A un lugar que es legalmente tuyo, respondió con esa sonrisa misteriosa que empezaba a inquietarme. Un lugar que Mateo jamás podrá quitarte, porque está a tu nombre desde hace exactamente 6 meses. ¿De qué estás hablando? César manejó en silencio durante varios minutos antes de responder. Hilda, cuando decidimos casarnos, yo también tuve que protegerme legalmente. Y protegerte a ti también. Llegamos frente a un edificio elegante en el mejor barrio de la ciudad. César estacionó y me ayudó a bajar, tomando mi maleta del asiento trasero. César, no entiendo nada de lo que está pasando, le dije mientras caminábamos hacia la entrada del edificio. Ya entenderás, mi amor. Ya entenderás, me respondió mientras marcaba un código en la puerta principal. Subimos en silencio hasta el piso 15. César abrió la puerta del apartamento 15B y encendió las luces. Era hermoso, moderno, elegante, con ventanales que daban vista a toda la ciudad. Estaba completamente amueblado, como si alguien hubiera estado esperando que llegáramos. ¿De quién es este apartamento?, pregunté mientras recorría la sala con asombro. César sacó unos documentos de un cajón y me los extendió. Léelos, Hilda. Con manos temblorosas, leí la escritura de propiedad. Mi nombre aparecía claramente como la única propietaria del apartamento. La fecha de compra era de exactamente 6 meses atrás, una semana después de que anunciáramos nuestro compromiso. No entiendo, murmuré. ¿Cómo es posible esto? César se sentó a mi lado en el sofá de cuero crema y tomó mis manos entre las suyas. Su expresión había cambiado completamente. Ya no era el hombre dulce y tranquilo que conocía, sino alguien con una determinación férrea que jamás había visto antes. Hilda, mi amor, necesito contarte quién soy realmente, comenzó con una seriedad que me puso los nervios de punta. Cuando nos conocimos en el mercado no fue casualidad. Yo ya sabía quién eras, ya conocía tu historia, ya sabía lo que Mateo estaba planeando hacer contigo. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir con eso? Soy abogado especializado en derecho de familia y herencias. He trabajado durante 30 años ayudando a personas mayores que son víctimas de abuso familiar y financiero, explicó mientras sacaba una tarjeta profesional de su billetera. Tu caso llegó a mi oficina hace 8 meses. Leí la tarjeta con incredulidad. César Mendoza, abogado senior, especialista en protección de adultos mayores. Mi cerebro luchaba por procesar esta información. ¿Pero cómo? ¿Quién te contrató? Tu vecina, María, respondió tranquilamente. Ella había escuchado a Mateo hablando por teléfono en tu jardín varias veces, discutiendo con su abogado sobre cómo sacarte de la casa legalmente. María se preocupó por ti y me contactó. María, mi vecina de toda la vida, la mujer silenciosa que siempre me saludaba cordialmente pero con quien jamás había tenido una conversación profunda. Había sido ella quien había tratado de protegerme sin que yo siquiera lo supiera. Al principio, mi plan era simplemente asesorarte legalmente, continuó César. Pero cuando te conocí, cuando vi lo buena mujer que eras, lo sola que estabas,
lo vulnerable que te había vuelto la manipulación de tu hijo, algo cambió en mí. Me puse de pie bruscamente, sintiendo como si el suelo se tambaleara bajo mis pies. ¿Me estás diciendo que todo esto fue una mentira? ¿Que te casaste conmigo por trabajo? No, exclamó levantándose también y tratando de tomarme las manos. Hilda, escúchame. Sí, al principio era trabajo. Pero me enamoré de ti realmente, profundamente. Cada momento que hemos pasado juntos ha sido genuino. ¿Cómo voy a creerte ahora?, le grité con lágrimas corriendo por mis mejillas. Acabas de confesar que me mentiste desde el primer día. Porque necesito que sepas la verdad antes de lo que va a pasar mañana, respondió con urgencia. Hilda, Mateo no sabe que yo sé exactamente cuáles son sus planes. No sabe que tengo copias de todas sus conversaciones con su abogado, no sabe que grabé toda la conversación de esta noche. Saqué mi teléfono temblorosa y me alejé de él. Esto es demasiado. Necesito procesar todo esto. Fue entonces cuando vi las llamadas perdidas. 1, 5, 10, 20. Mi teléfono no había parado de sonar, pero en mi estado de shock no había escuchado nada. 50 llamadas perdidas. 60. 80. Todas de números diferentes, pero reconocí algunos. María, mi hermana que vivía en otro estado, mi prima, incluso números que no tenía registrados. César, dije con voz temblorosa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo me está llamando? César sonrió con esa expresión misteriosa que había tenido toda la noche. Mira las redes sociales, mi amor. Con dedos temblorosos, abrí Facebook en mi teléfono. Lo primero que vi me dejó sin aliento. María, mi vecina, había publicado un video. Era un video de la cena de esta noche, filmado desde la ventana de su casa que daba directamente a mi comedor. Se podía ver claramente a Mateo tratándome con desprecio, se podía escuchar perfectamente cuando me gritó que era dramática, se podía ver el momento exacto cuando rompí el plato. Pero lo más impactante era el audio. María había logrado captar perfectamente las palabras crueles de Mateo, especialmente la frase devastadora: papá está muerto, mamá, y los muertos no pueden protegerte de las malas decisiones que tomas. El video ya tenía más de 50.000 reproducciones y miles de comentarios. La gente estaba indignada. ¡Qué hijo tan cruel! Pobre señora, nadie merece esto. Ese hombre es un monstruo. ¿Cómo puede tratar así a su madre? Seguí bajando y vi que María había agregado contexto al video. Esta es mi vecina Hilda. Hoy cumplió 70 años. Su hijo la echó de su propia casa por mensaje de texto después de que ella pasó todo el día cocinando para él. Esto es abuso de adultos mayores y no podemos permitirlo. Dios mío, susurré mientras seguía leyendo comentarios. Esto se está volviendo viral. 86.000 reproducciones ahora, dijo César mirando por encima de mi hombro. Y subiendo rápidamente. Mi teléfono sonó en mis manos. Era un número desconocido. ¿Hilda? Habla Mónica Herrera, soy periodista del Canal 7. Hemos visto el video de su situación y nos gustaría hacer una entrevista. Colgué inmediatamente, pero el teléfono volvió a sonar de inmediato. Señora Hilda, soy del periódico La Voz. Queremos contarle su historia. Volví a colgar, pero las llamadas no paraban. Reporteros, periodistas, personas ofreciendo ayuda, familiares lejanos que no sabía que aún tenían mi número. César, esto se está saliendo de control, dije con pánico creciente. No, mi amor. Esto está saliendo exactamente como tenía que salir, respondió con una calma que me inquietó. Mateo calculó que podría echarte silenciosamente, que nadie se enteraría, que podrías desaparecer de su vida sin consecuencias sociales. Pero no contó con que vivimos en la era de las redes sociales. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que sí reconocía. Mariana, mi hermana menor que vivía en otro estado y con quien no hablaba desde hacía meses. ¿Hilda? Por Dios, acabo de ver el video. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Voy para allá inmediatamente. Mariana, yo no sé qué decir. No digas nada. Ese hijo tuyo es un monstruo. ¿Cómo se atreve a tratarte así? Mira, ya compré el boleto de avión. Llego mañana temprano. ¿Dónde te estás quedando?
Le di la dirección del apartamento sin entender completamente qué estaba pasando. Cuando colgué, César estaba sonriendo de una manera que me asustó un poco. ¿Tú planeaste esto también?, le pregunté. Yo no planeé que María grabara el video, respondió honestamente. Pero sí le sugerí que estuviera atenta esta noche. Sabía que Mateo iba a hacer algo cruel, y sabía que necesitaríamos evidencia. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número local. «Señora Hilda», habla el detective Ruiz de la policía local. Hemos recibido múltiples reportes sobre posible abuso de adultos mayores. Podríamos hablar con usted mañana. Cuando colgué esa llamada, miré a César con una mezcla de admiración y terror. «¿Qué más tienes planeado?», le pregunté. «Justicia, mi amor», respondió tomando mis manos. «Tu hijo pensó que podía destruirte en privado. Pero ahora todo el mundo sabe qué tipo de hombre es realmente». Mi teléfono mostró otra llamada perdida. Y otra. Y otra. 108 llamadas perdidas en total. «César», dije mientras el peso de todo lo que había pasado finalmente me golpeaba. «¿Qué va a pasar ahora?». «Ahora, mi amor, Mateo va a descubrir que subestimó gravemente a su madre», respondió con una sonrisa que prometía justicia. «Y va a aprender que las acciones tienen consecuencias». La mañana llegó con el sonido insistente de mi teléfono que no había parado de sonar en toda la noche. Había logrado dormir apenas 2 horas en la cama más cómoda que había tenido en años, pero mi mente no podía descansar con todo lo que había pasado. César me despertó suavemente con una taza de café y una sonrisa que mezclaba ternura con algo que no pude identificar completamente. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo te sientes?». Como si hubiera vivido una pesadilla y despertado en una realidad paralela, respondí honestamente mientras tomaba el café con manos aún temblorosas. «¿Cuántas llamadas más llegaron durante la noche?». 232, respondió revisando mi teléfono. «El video ya tiene más de 2 millones de reproducciones y ha sido compartido en todos los países de habla hispana». 2 millones. Mi historia privada, mi dolor más profundo, mi humillación más grande, había sido vista por 2 millones de personas en menos de 12 horas. «César, tengo miedo», admití sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí otra vez. «No sé si estoy preparada para todo esto». «No tienes que estarlo», me dijo sentándose a mi lado y tomando mis manos. «Yo me voy a encargar de todo. Tú solo tienes que ser tú misma, decir la verdad, y dejar que el mundo vea quién eres realmente». El timbre del apartamento sonó exactamente a las 8 de la mañana. César fue a abrir y regresó acompañado de una mujer elegante de unos 50 años que me sonrió con calidez genuina. «Hilda, ella es Víctor Mendoza, mi socia en el bufete de abogados», dijo César. «Ha estado trabajando en tu caso desde el principio». «Perdón, Víctor», pregunté confundida. «Victoria», se corrigió la mujer riendo. «Pero todos me llaman Víctor. Es más fácil de recordar». Victoria se sentó frente a mí y abrió un maletín lleno de documentos. Su presencia era tranquilizadora, profesional, como si hubiera manejado miles de casos similares al mío. «Hilda, primero quiero que sepas que lo que tu hijo hizo anoche no solo fue cruel moralmente, sino que también violó varias leyes relacionadas con el abuso de adultos mayores», comenzó mientras organizaba los papeles. «Tenemos evidencia de todo, el video, las grabaciones de audio, los mensajes de texto, y algo más que Mateo no sabe que tenemos». «¿Qué más?», pregunté sintiendo como mi corazón se aceleraba. Victoria intercambió una mirada con César antes de responder. «Hemos estado investigando las finanzas de Mateo durante los últimos 6 meses. Resulta que ha estado usando tu nombre para obtener varios préstamos bancarios, falsificando tu firma en documentos». El mundo se detuvo a mi alrededor. «¿Qué estás diciendo?». «Tu hijo te debe actualmente 230,000 pesos que ha tomado prestados en tu nombre», continuó Victoria con voz seria. «Los bancos creían que tú habías avalado esos préstamos porque él presentó documentos con tu firma». Me puse de pie tan bruscamente que el café se derramó sobre la mesa. «Eso es imposible. Yo jamás firmé nada de eso». «Lo sabemos», dijo César tranquilamente. «Contratamos a un experto en grafología que confirmó que las firmas son falsificaciones. Mateo cometió fraude financiero además de todo lo demás». «Pero ¿cómo es posible que los bancos?».
Tu hijo es muy convincente cuando quiere serlo, explicó Victoria. Les dijo que tú eras una anciana con problemas de memoria que prefería que él manejara tus asuntos financieros. Presentó documentos médicos falsificados que supuestamente demostraban que tenías demencia senil. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. ¿Demencia senil? Le dijo a los bancos que tengo demencia. No solo a los bancos, intervino César con una gravedad que me asustó. También le dijo eso a varios de tus amigos y vecinos. Ha estado preparando el terreno durante meses para justificar por qué tenía que tomar control de tus finanzas y tu propiedad. El timbre del apartamento volvió a sonar. Esta vez César regresó con Mariana, mi hermana, que me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. Hilda, mi pobre hermana, lloró mientras me abrazaba. No puedo creer lo que ese monstruo te hizo. Y pensar que yo creí todo lo que me decía sobre tu deterioro mental. Mateo te habló de eso también, pregunté con horror creciente. Hace 3 meses me llamó muy preocupado, explicó Mariana mientras se sentaba a mi lado. Me dijo que estabas mostrando signos de demencia, que te habías obsesionado con un hombre que obviamente te estaba estafando, que necesitaba ayuda para protegerte de ti misma. ¿Y tú le creíste? Pregunté sintiendo como la traición se multiplicaba exponencialmente. Por supuesto que le creí. Es tu hijo, Hilda. Pensé que estaba preocupado por tu bienestar, respondió Mariana con lágrimas en los ojos. Pero después de ver ese video anoche, después de escuchar cómo te habló, me di cuenta de que todo era mentira. Victoria tomó notas meticulosamente mientras Mariana hablaba. Mateo te pidió que firmaras algún documento durante esas conversaciones. Sí, respondió Mariana lentamente. Me envió unos papeles por correo electrónico. Dijo que eran para establecer un fideicomiso de protección para Hilda, para asegurar que nadie pudiera aprovecharse de ella financieramente. ¿Los firmaste? Preguntó César con urgencia. Sí, los firmé y se los envié de vuelta, admitió Mariana con vergüenza creciente. Dios mío, ¿qué hice? Victoria y César intercambiaron otra mirada cargada de significado. Mariana, esos documentos probablemente le daban a Mateo poder legal sobre las finanzas de Hilda, explicó Victoria. Con tu firma como familiar cercana, él podía presentarse ante los bancos como el representante legal autorizado. No, susurró Mariana tapándose la boca con horror. No. ¿Qué he hecho? No es tu culpa, le dije tomando su mano. Mateo nos engañó a todas. Él sabía exactamente cómo manipular la situación. El teléfono de César sonó y contestó con un sí, perfecto. Ya estamos listos. Cuando colgó, nos miró con seriedad. Mateo acaba de llegar a la casa, tu antigua casa. Está con un cerrajero cambiando las cerraduras, como había planeado. Pero no sabe que la policía lo está esperando. ¿La policía? Pregunté con el corazón en la garganta. Los reportes de abuso de adultos mayores son muy serios aquí, explicó Victoria. Y cuando se combina con evidencia de fraude financiero, se convierte en un caso criminal. Mi teléfono sonó otra vez. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. ¿Hilda? Habla Jorge Ramírez, soy reportero investigativo del Canal Nacional. Hemos estado investigando el caso de su hijo y hemos descubierto información muy importante. ¿Podríamos hablar? ¿Qué tipo de información? Pregunté mientras César y Victoria se acercaban para escuchar. Su hijo no es la primera persona que hace esto. Hemos encontrado al menos otros 3 casos de hijos adultos que han usado tácticas similares para quedarse con las propiedades de sus padres mayores. Hay un patrón, señora Hilda. Y creemos que su caso podría ser la clave para exponer toda una red de abuso familiar. Cuando colgué, me quedé mirando a César y Victoria con incredulidad total. ¿Una red? Pregunté débilmente. Hilda, dijo César tomando mis manos. Hay algo más que necesitas saber. El abogado que asesoró a Mateo es el mismo que ha asesorado a otros hijos en casos similares. Hemos estado construyendo un caso contra él durante 2 años. ¿Estás diciendo que mi hijo es parte de algo más grande? Estoy diciendo que tu hijo encontró un abogado que se especializa en ayudar a hijos codiciosos a robarles a sus padres mayores, respondió Victoria con anger en la voz. Y que gracias a tu caso, finalmente vamos a poder detenerlos a todos.
El timbre volvió a sonar. Esta vez era María, mi vecina, acompañada de otras dos señoras que no reconocí inmediatamente. «Hilda, querida», dijo María abrazándome. «Estas son Mónica y Mariana». «Espera», dije confundida. «Más Mónicas y Marianas». «Ellas también pasaron por lo mismo que tú», explicó María suavemente. «Sus hijos las echaron de sus casas usando las mismas tácticas que usó Mateo». Las dos señoras se sentaron frente a mí con expresiones que mezclaban dolor y determinación. Mónica, una mujer de unos 65 años con el cabello completamente plateado, fue la primera en hablar. «Hilda, cuando vi tu video anoche, fue como revivir mi propia pesadilla», comenzó con voz temblorosa. «Mi hijo me echó de mi casa hace 2 años usando exactamente las mismas palabras. Considera esto un regalo mío para ti, punto». «Las mismas palabras», pregunté sintiendo como un escalofrío me recorría toda la espalda. «Exactamente las mismas», confirmó Mariana, la otra señora, que parecía tener mi edad. «Mi hijo me dijo que mi difunto esposo había querido que la casa fuera suya, que yo solo tenía derecho a vivir ahí mientras fuera viuda». «¿Te suena familiar?» Me quedé sin aliento. Es imposible que sea coincidencia. Victoria había estado tomando notas furiosamente mientras las señoras hablaban. ¿Podrían decirme el nombre del abogado que asesoró a sus hijos? «Horacio Vázquez», respondieron ambas al unísono. «El mismo que asesoró a Mateo», confirmó César con grim satisfaction. «Señoras, lo que ustedes vivieron no fueron casos aislados. Fueron víctimas de un esquema criminal organizado». Mónica se inclinó hacia adelante con urgencia. «Pero Hilda, necesitas saber algo más. Después de que mi hijo me echó, intenté luchar legalmente. Contraté a un abogado, presenté demandas, hice todo lo que pude». «¿Qué pasó?», pregunté aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Horacio Vázquez había preparado todo perfectamente. Tenía documentos falsificados que demostraban que yo había firmado la propiedad voluntariamente. Tenía reportes médicos falsificados que decían que tenía demencia. Tenía testimonios de testigos que juraban que yo había estado comportándome de manera errática. Testigos falsos. Personas que él había comprado, explicó Mariana amargamente. Vecinos que necesitaban dinero, empleados domésticos que él había sobornado. Todo estaba orquestado. «Pero hay algo que Horacio no sabía cuando manejó nuestros casos», continuó Mónica con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Después de perder nuestras casas, Mariana y yo nos conocimos en un grupo de apoyo para víctimas de abuso familiar. Y empezamos a comparar nuestras historias. Nos dimos cuenta de que habían usado exactamente las mismas tácticas con ambas», agregó Mariana. «Las mismas frases, los mismos documentos falsificados, la misma estrategia de aislamiento social». Victoria se inclinó hacia adelante con interés profesional. «¿Qué hicieron después de esa revelación?» «Empezamos a investigar por nuestra cuenta», respondió Mónica. «Contratamos a un investigador privado, comenzamos a buscar otros casos similares, empezamos a documentar todo. Y descubrimos que Horacio Vázquez ha estado haciendo esto durante al menos 5 años», continuó Mariana. «Hemos identificado 12 casos similares al nuestro, todos con el mismo patrón». Mi teléfono sonó interrumpiendo la conversación. Era un número desconocido, pero algo me dijo que debía contestar. «Señora Hilda», era una voz masculina que no reconocí. «Habla el detective Ruiz. Necesito informarle que acabamos de arrestar a su hijo». El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Arrestar? ¿Por qué? «Fraude financiero, falsificación de documentos y abuso de adultos mayores», respondió el detective con voz profesional. «Cuando llegamos a la propiedad, lo encontramos cambiando las cerraduras y tenía en su posesión múltiples documentos con firmas falsificadas». Está en la cárcel ahora». «Sí, señora. Y hay más. Cuando registramos su vehículo, encontramos una carpeta completa con información sobre otros casos similares. Su caso no era único, señora Hilda. Su hijo formaba parte de una operación más grande». Cuando colgué, todas las miradas estaban fijas en mí. César se acercó y me abrazó mientras yo procesaba la información. «¿Qué significa esto?», pregunté débilmente. «Significa que tu valor para hablar,
para no permitir que te silenciaran, acaba de exponer toda una red criminal, respondió Victoria con admiración genuina. Hilda, eres una heroína. No me siento como una heroína, admití. Me siento como una madre que acaba de ver arrestar a su hijo. Mónica se acercó y tomó mi mano. Hilda, sé exactamente cómo te sientes. Cuando arrestaron a mi hijo, yo también me sentí culpable, como si hubiera fracasado como madre. ¿Y cómo superaste esa sensación? Recordando que no fui yo quien lo crió para ser un criminal, respondió con firmeza. Yo lo crié para ser un buen hombre. Él eligió convertirse en otra cosa. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mónica, la esposa de Mateo. ¿Hilda? Su voz sonaba desesperada, completamente diferente a la mujer fría de la noche anterior. Por favor, necesito hablar contigo. Mateo está arrestado y los niños están preguntando qué está pasando. ¿Ahora quieres hablar conmigo?, le pregunté con una amargura que me sorprendió a mí misma. Por favor, Hilda. Sé que anoche me comporté horriblemente, pero no sabía. No entendía completamente lo que Mateo estaba haciendo. ¿Dónde están los niños ahora? Conmigo, en casa. Están asustados, Hilda. Han visto las noticias, han visto el video, y no entienden por qué su padre está en la cárcel. Victoria me hizo señas para que pusiera el teléfono en altavoz. Mónica, intervino Victoria, soy la abogada de Hilda. ¿Estás dispuesta a testificar sobre lo que sabías de los planes de Mateo? Hubo un silencio largo antes de que Mónica respondiera. Yo sabía que él había estado hablando con un abogado sobre la casa. Sabía que había documentos involucrados. Pero él me dijo que todo era legal, que era para proteger la herencia familiar. Sabía sobre los préstamos que él obtuvo usando el nombre de Hilda. ¿Qué préstamos? La voz de Mónica se quebró. ¿De qué estás hablando? César y Victoria intercambiaron miradas. Era evidente que Mónica realmente no sabía la magnitud de lo que su esposo había estado haciendo. Mónica, dije finalmente, tu esposo falsificó mi firma para obtener más de 200,000 pesos en préstamos. Dinero que ahora debo pagar yo. No, susurró Mónica. Eso no puede ser cierto. También presentó documentos médicos falsos diciendo que tengo demencia. Continué sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar al dolor. Le dijo a toda la familia que yo estaba perdiendo la razón para justificar quitarme mi autonomía. Dios mío, lloró Mónica. Los niños. ¿Qué les voy a decir a los niños? Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí algo parecido a la compasión por alguien de la familia de Mateo. Les vas a decir la verdad, respondí firmemente. Les vas a decir que su padre cometió crímenes graves y que tiene que enfrentar las consecuencias. Hilda, por favor, ¿podrías hablar con ellos? Son tus nietos. Te necesitan. Miré a César, quien asintió inquiriginly. Tráelos aquí, decidí. Pero Mónica, si vienes a disculparte apropiadamente. Vienes a admitir que sabías que lo que pasó anoche estaba mal y que no hiciste nada para detenerlo. Sí, respondió inmediatamente. Sí, tienes razón. Nos vemos en 1 hora. Cuando colgué, Mariana, mi hermana, me miró con admiración. Hilda, estás manejando esto con una fuerza que no sabía que tenías. Yo tampoco lo sabía, admití. Pero algo cambió en mi anoche cuando Mateo me humilló frente a toda la familia. Ya no voy a permitir que nadie me trate como si fuera invisible. Victoria cerró su maletín y se puso de pie. Hilda, necesito ir a la estación de policía para asegurarme de que Mateo no obtenga fianza antes del juicio. Pero antes de irme, quiero que sepas algo. ¿Qué? Gracias a tu valor, vamos a poder procesar a Horacio Vázquez y desmantelar toda su operación. Mónica y Mariana van a recuperar sus casas. Otras familias van a ser protegidas. Tu sufrimiento no fue en vano. Después de que Victoria se fue a la estación de policía, me quedé en el apartamento con César, mi hermana Mariana, María mi vecina, y las 2 señoras que habían pasado por experiencias similares a la mía. El ambiente era extraño, una mezcla de tensión, tristeza y algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Hilda, dijo César acercándose a mí mientras yo miraba por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo nosotros.
hay algo más que necesito decirte antes de que lleguen Mónica y los niños. ¿Más sorpresas?, pregunté con una sonrisa cansada. No sé si mi corazón puede soportar más revelaciones. Esta es buena, me aseguró tomando mis manos. El apartamento donde estamos no es solo tuyo. Todo el edificio es tuyo. Me quedé mirándolo sin entender. ¿Qué quieres decir? Cuando investigamos el caso de Mateo, descubrimos que él había estado planeando esto durante años. No solo quería la casa, quería dejarte completamente sin recursos para que fueras dependiente de él, explicó mientras sacaba más documentos de un cajón. Por eso, cuando decidimos casarnos, yo no solo compré este apartamento. Compré todo el edificio y lo puse a tu nombre. César, eso debe haber costado una fortuna. ¿De dónde sacaste tanto dinero? César sonrió con una expresión que mezclaba orgullo y tristeza. Hilda, cuando te dije que era abogado, no te dije que soy socio principal del bufete más grande de la ciudad. He trabajado durante 30 años especializándome en casos exactamente como el tuyo. ¿Pero por qué? ¿Por qué arriesgar tanto por mí? Porque hace 5 años, mi propia madre pasó por algo similar, respondió con voz quebrada. Mi hermano la manipuló, la aisló, la convenció de que yo solo quería su dinero. Cuando finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando, era demasiado tarde. Ella murió creyendo que yo la había abandonado. Las lágrimas corrían por las mejillas de César mientras hablaba. Juré que nunca más permitiría que algo así le pasara a otra persona si estaba en mi poder evitarlo. Así que cuando María me contactó sobre tu caso, no solo vi una oportunidad de ayudar a alguien, vi una oportunidad de honrar la memoria de mi madre. Me quedé sin palabras. Todo este tiempo había pensado que César había aparecido en mi vida por casualidad, pero había sido el destino de la manera más dolorosa y hermosa posible. El timbre del apartamento interrumpió el momento. César fue a abrir y regresó con Mónica y mis 2 nietos. Los niños se veían confundidos y asustados, muy diferentes a los adolescentes indiferentes de la noche anterior. Mónica tenía los ojos rojos de llorar y se veía como si no hubiera dormido en toda la noche. Se acercó a mí lentamente, como si no estuviera segura de si la iba a rechazar. Hilda, comenzó con voz temblorosa, primero quiero pedirte perdón. Anoche me comporté de una manera inexcusable. Sabía que lo que Mateo estaba haciendo estaba mal, pero me dejé llevar por... ¿Por qué?, la interrumpí. ¿Por qué permitiste que tu esposo tratara así a su propia madre? Por miedo, admitió bajando la cabeza con vergüenza. Mateo me había convencido de que tú nos odiabas por habernos casado, de que nunca habías aceptado que él tuviera su propia familia. Eso es mentira, respondí firmemente. Yo los recibí en mi casa con los brazos abiertos desde el primer día. Lo sé ahora, lloró Mónica. Pero él era muy convincente. Me decía que tú fingías ser amable, pero que por dentro nos despreciabas. Me decía que estabas tratando de manipular a los niños en nuestra contra. Mis nietos, que hasta ahora habían permanecido callados, finalmente levantaron la vista de sus teléfonos. Abuela, dijo el mayor, un niño de 14 años llamado Mateo como su padre, ¿es cierto que papá está en la cárcel? Sí, mi amor, respondí acercándome a ellos. Tu papá hizo cosas muy malas y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Qué tipo de cosas malas?, preguntó la menor, una niña de 12 años llamada Sofía. Miré a Mónica, quien asintió dándome permiso para ser honesta con ellos. Tu papá robó dinero usando mi nombre, expliqué con la mayor delicadeza posible. También falsificó documentos y trató de quitarme mi casa usando mentiras. Pero mamá nos dijo que tú estabas enferma de la mente, dijo Mateo con confusión. Nos dijo que por eso tenían que cuidar tus cosas. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. No solo me habían robado y humillado, sino que habían envenenado la mente de mis propios nietos en mi contra. Yo no estoy enferma de la mente, les dije con firmeza. Su padre inventó esa historia para justificar lo que estaba haciendo. Sofía empezó a llorar. Entonces papá nos mintió. Sí, mi amor. Les mintió sobre muchas cosas. Mónica se acercó a sus hijos y los abrazó. Niños, yo también creí las mentiras de su padre. Todos fuimos engañados. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Mateo. Papá va a volver a casa. No lo sé,
respondí honestamente. Eso depende de los tribunales y de lo que decida el juez. César se acercó al grupo. Niños, lo que sí pueden estar seguros es que su abuela los ama y siempre los va a amar, sin importar lo que haya hecho su padre. ¿De verdad, abuela?, preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. De verdad, confirmé abrazándola fuertemente. Ustedes no tienen la culpa de nada de esto. Son mis nietos y siempre van a ser importantes para mí. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Victoria llamando desde la estación de policía. Hilda, tengo noticias importantes, dijo tan pronto como contesté. Mateo quiere hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? Está dispuesto a confesar todos sus crímenes y a testificar contra Horacio Vázquez a cambio de una sentencia reducida. Miré a Mónica y los niños, quienes estaban escuchando obviamente la conversación. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que en lugar de enfrentar 15 años en prisión, podría salir en 5 años si coopera completamente con la investigación. ¿Y si no acepto el trato? Entonces iremos a juicio, y con toda la evidencia que tenemos, probablemente pasará al menos 10 años en prisión. Mónica me miró con ojos suplicantes. Hilda, por favor, piensa en los niños. Estoy pensando en los niños, respondí con más firmeza de la que había sentido jamás. Estoy pensando en que necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Victoria, dije por teléfono, ¿cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana a las 5 de la tarde. ¿Hay alguna condición adicional que pueda agregar al trato? ¿Qué tienes en mente? Quiero que Mateo devuelva cada peso que robó, que pague todos los gastos legales, y que firme un documento admitiendo públicamente lo que hizo. Eso se puede arreglar, confirmó Victoria. ¿Algo más? Sí. Quiero que vaya a terapia psicológica obligatoria durante todo el tiempo que esté en prisión. También se puede arreglar. Y una orden de restricción permanente. Definitivamente. Cuando colgué, Mónica me miró con gratitud mezclada con miedo. ¿Vas a aceptar el trato? No lo sé todavía, respondí honestamente. Necesito tiempo para pensarlo. Hilda, intervino María, mi vecina, puedo decirte lo que yo haría. ¿Qué? Aceptaría el trato, pero no por Mateo. Lo aceptaría porque con su testimonio van a poder atrapar a todas las otras personas que están haciendo esto mismo a otras familias. César asintió en acuerdo. Mónica y Mariana van a poder recuperar sus casas. Otras víctimas van a obtener justicia. Y, agregó mi hermana Mariana, los niños van a tener a su padre de vuelta eventualmente, aunque sea un padre que habrá aprendido las consecuencias de sus acciones. Miré a mis nietos, que me observaban con esperanza y miedo mezclados en sus rostros jóvenes. Está bien, decidí finalmente. Acepto el trato. 6 meses después, me encontraba parada frente al espejo de mi nuevo dormitorio, ajustándome el collar de perlas que César me había regalado para celebrar mi primera victoria legal completa. El reflejo que me devolvía la mirada ya no era el de una mujer derrotada y humillada, sino el de alguien que había encontrado su fuerza en el momento más oscuro de su vida. El juicio había terminado la semana anterior. Mateo había cumplido su parte del trato, confesando no solo sus propios crímenes, sino proporcionando evidencia crucial que permitió desmantelar toda la red de Horacio Vázquez. El abogado corrupto ahora enfrentaba 20 años en prisión, y otras 6 familias habían recuperado sus propiedades y su dignidad. ¿Estás lista, mi amor?, preguntó César desde la puerta, elegante como siempre en su traje gris oscuro. Más que lista, respondí con una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi ser. Hoy era el día de la inauguración del Centro Hilda para la protección de adultos mayores, una organización sin fines de lucro que habíamos creado con parte del dinero de los apartamentos de renta del edificio. Mi historia se había convertido en algo más grande que yo misma, en una plataforma para ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares. Bajamos al vestíbulo del edificio, donde nos esperaba un grupo de personas que se había convertido en mi nueva familia elegida. Mónica y Mariana, las 2 señoras que habían perdido sus casas, ahora trabajaban como coordinadoras del centro. Mi hermana Mariana había decidido mudarse a la ciudad para estar más cerca de mí. María, mi vecina, se había convertido en mi mejor amiga y confidente. Hilda, llegó esto para ti esta mañana, dijo María entregándome un sobre elegante.
Era una carta de la Universidad Nacional, invitándome a dar una conferencia sobre abuso de adultos mayores y empoderamiento femenino. En los últimos meses había recibido docenas de invitaciones similares, pero esta era especial porque venía de la misma universidad donde Mateo había estudiado Derecho. ¿Vas a aceptar?, preguntó César leyendo por encima de mi hombro. Por supuesto, respondí sin dudar. Es hora de que esa universidad escuche una perspectiva diferente sobre la justicia. Salimos del edificio hacia el auto que nos llevaría a la inauguración. Durante el viaje, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. El video de aquella noche terrible había sido visto por más de 10 millones de personas en todo el mundo hispanohablante. Mi historia había inspirado cambios en las leyes de protección de adultos mayores en 3 países diferentes. Pero más importante que todo eso, había inspirado a cientos de mujeres a no permitir que sus hijos adultos las maltrataran o las manipularan. Recibía cartas diariamente de mujeres que habían encontrado el valor para enfrentar situaciones de abuso familiar después de ver mi historia. ¿Has sabido algo de Mateo últimamente?, me preguntó César mientras manejaba. Mónica me dijo que está progresando bien en la terapia, respondí sin sentir el dolor punzante que solía acompañar cualquier mención de mi hijo. Su psicólogo dice que finalmente está comenzando a entender el daño que causó. ¿Crees que algún día podrán reconciliarse? No lo sé, admití honestamente. Y por primera vez en mi vida, estoy en paz con esa incertidumbre. Si él realmente cambia, si realmente entiende lo que hizo y hace el trabajo para reparar el daño, tal vez. Pero si no, también estaré bien. Esa es una gran evolución, mi amor. Me tomó 70 años entender que no soy responsable de arreglar a las personas que me lastiman, ni siquiera si las parí yo misma. Llegamos al centro, un edificio hermoso que habíamos renovado completamente. Había un jardín en la entrada con un banco dedicado a la memoria de la madre de César y una placa que decía, para todas las madres que merecían ser amadas mejor. Ya había una multitud esperando, reporteros, funcionarios del gobierno, representantes de organizaciones de derechos humanos y docenas de adultos mayores que habían seguido mi historia. Pero las personas que más me emocionaron ver fueron mis nietos. Mateo Jr. y Sofía habían crecido mucho en estos 6 meses. La terapia familiar les había ayudado a procesar todo lo que había pasado, y poco a poco habíamos reconstruido nuestra relación. Ya no eran los adolescentes indiferentes que había conocido aquella noche terrible, sino jóvenes Southfield que habían aprendido lecciones importantes sobre la familia, el respeto y las consecuencias. Abuela, dijo Sofía acercándose a abrazarme, estoy tan orgullosa de ti. Y yo estoy orgullosa de ustedes por tener el valor de mantener una relación conmigo a pesar de todo lo que pasó con su padre. Papá cometió errores, dijo Mateo Jr. con una madurez que me sorprendió. Pero tú nos enseñaste que podemos elegir ser diferentes. Mónica, la esposa de mi hijo, se acercó tímidamente. En estos meses habíamos desarrollado una relación cordial, aunque todavía cargada de complejidad. Hilda, quería agradecerte una vez más por haber aceptado el trato, dijo con voz sincera. Sé que no fue fácil para ti. No lo hice por Mateo, le respondí con honestidad. Lo hice porque era lo correcto para todas las otras familias que estaban sufriendo. Lo sé, y eso hace que tu decisión sea aún más admirable. Victoria, mi abogada que se había convertido en una amiga querida, se acercó con una sonrisa radiante. Hilda, tengo noticias maravillosas, anunció. Acaban de aprobar la Ley Hilda en el Congreso Nacional. La Ley Hilda. Legislación que hace mucho más difícil para los hijos adultos manipular o estafar a sus padres mayores. Incluye protecciones específicas contra falsificación de firmas, require evaluaciones médicas independientes para cualquier declaración de incapacidad mental, y establece penas más severas para el abuso financiero de adultos mayores. Me quedé sin palabras. Mi sufrimiento personal se había convertido en protección legal para miles de personas. Y hay más, continuó Victoria. La Asociación Internacional de Derechos de los Adultos Mayores quiere nombrarte como su embajadora oficial. Embajadora. Viajarías por el mundo contando tu historia, capacitando a profesionales, ayudando a cambiar políticas públicas. Miré a César, quien sonrió inquiriginly. ¿Qué opinas, mi amor? ¿Te parece bien que tu esposa se convierta en una activista internacional a los 70 años? Me parece perfecto, respondió sin dudar.
Me parece que el mundo necesita escuchar tu voz. El evento de inauguración fue hermoso. Hablé frente a más de 200 personas sobre mi experiencia, sobre las lecciones que había aprendido, sobre la importancia de no permitir que nadie nos haga sentir invisibles o sin valor, sin importar nuestra edad. Hace 6 meses, dije desde el podium, yo era una mujer que había perdido su voz, que había permitido que otros decidieran su valor, que había aceptado ser tratada como un objeto en lugar de como un ser humano con derechos y dignidad. Hoy estoy aquí no como víctima, sino como sobreviviente. No como alguien que fue salvada por otros, sino como alguien que encontró la fuerza para salvarse a sí misma. Y quiero que cada mujer, cada adulto mayor que me escucha, entienda esto. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder. Nunca es demasiado tarde para decir, no más. Nunca es demasiado tarde para convertir tu dolor en propósito. La ovación que siguió duró 5 minutos completos. Entre el público pude ver lágrimas, sonrisas, y algo que reconocí inmediatamente porque lo había sentido en mi propia piel, esperanza. Esa noche, César y yo cenamos en la terraza de nuestro apartamento, viendo las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó mientras brindábamos con champagne. De haber tardado tanto en encontrar mi valor, respondí sin dudar. De haber permitido que me trataran mal durante tantos años antes de decir basta. Y de haberte casado conmigo sabiendo que eso desencadenaría toda esta crisis. Jamás, respondí tomando su mano. Casarme contigo me devolvió a mí misma. Todo lo que vino después fue el precio que tenía que pagar para recuperar mi alma. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de una mujer en Colombia que había visto mi historia y había encontrado el valor para denunciar a su hijo que la estaba estafando. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dije a César mientras le mostraba el mensaje. ¿Qué? Que mi historia terminó siendo exactamente lo que Mateo dijo que era, un regalo. Solo que no el regalo que él pensaba. ¿Cómo es eso? Él pensó que me estaba dando el regalo de la humillación, de perder mi hogar, de quedarme sin nada. Pero en realidad me dio el regalo de descubrir quién soy realmente cuando me quitan todo lo superficial. Me dio el regalo de encontrar mi fuerza. Me dio el regalo de convertir mi dolor en propósito. Y me dio el regalo de conocerte a ti, de encontrar el amor verdadero a los 70 años, de aprender que la vida puede comenzar de nuevo en cualquier momento si tenemos el valor de tomarla en nuestras manos. César me besó suavemente mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Te amo, Hilda. No por lo que perdiste, sino por todo lo que encontraste. Y yo te amo por haberme ayudado a encontrarlo. Esa noche, por primera vez en décadas, me dormí sintiendo que mi vida tenía un propósito más grande que yo misma, que mi sufrimiento había servido para algo hermoso, y que a los 70 años, mi verdadera historia apenas estaba comenzando.